buenas noches. Hoy de nuevo me encuentro entre ustedes para presentarles este festival que por 9º año consecutivo viene organizando el Grupo Tierra Blanca. Esta noche vamos a presenciar la actuación de grupos tan importantes como Lu Yunhua y el grupo Salpasa del Campello Alicante, para finalizar con el grupo Tierra Blanca. En primer lugar, vamos a disfrutar de la actuación de Salpasa. Este grupo nace hace 10 años con la intención de investigar, recuperar y difundir las tradiciones de las tierras valencianas. No solo se dedica a bailar y cantar, sino que se interesa por todo aquello relacionado con las costumbres, indumentaria y vida en general de los siglos XVIII y XIX. Además de actuar en diferentes poblaciones valencianas, han realizado actuaciones en Barcelona, Menorca, Bilbao, etc., así como exposiciones, jornadas sobre folclore e intercambios como el de ahora con el grupo Tierra Blanca. En las actuaciones el grupo intenta revivir y mostrar algunas situaciones que podrían haber sucedido en épocas pasadas. Con ustedes el grupo Salpasa.
noches a todo el pueblo de La Zarza. Somos el grupo de danses Salpasa del Campello, Alicante, y la rondalla Lagredols de la Safor, Valencia. Estamos muy contentos de estar entre vosotros y deciros que ambas entidades, Salpasa y Lagredols, nos venimos dedicando desde hace años a investigar y difundir el folclore de las tierras valencianas. Y es por ello que esta noche haremos una pequeña representación de las formas de bailar de nuestros antepasados. Una de las preocupaciones más latentes dentro de nuestro colectivo ha sido el estudio minucioso de la indumentaria tradicional y de las costumbres y rituales que acompañaban el quehacer diario en épocas ya muy lejanas a nosotros. A través de esta aproximación intentaremos descubrir las pautas y cánones sociales que han servido de guía a nuestros pueblos. Es por ello que hemos escogido nuestro nombre, Salpasa, de una costumbre que se hacía el miércoles santo, la cual consistía con la malagueña de Corbera y el bolero bello. Con
boleros, al igual que los cháqueres o minués, eran bailes creados para el goce de las clases superiores sociales. Estos bailes eran estructurados por profesores de baile. Es por ello que, al ser piezas muy específicas de las clases aristocráticas y aburguesadas, los acompañamos con una indumentaria del siglo XVIII, propia de estas clases. A continuación, interpretaremos Ludador y otro bolero. En este caso será el bolero creuat de la población de Cordera. Con estas piezas acabaremos la primera parte de nuestra intervención.
de ciego. Se trataba de unas coplillas que cantaban los ciegos para ganarse la vida. Si no puede pasar. Allí que marchó de Mayes para ver y una chiqueta patilla de Montequilla y a San Antonio le diría que li curara ese mal, sa mare en gran pena a Santa Clamar i li cau a terra tota la banca. I una dona velleta plorava i pregava al sant perquè el seu fill en l'esquinte traguera un número alt. L'home amb les bolletes va ficar la mà i no troba el zero perquè no n'hi ha. Sant Antoni de Gavarda, no vull demanar-te més, perquè si tot mos Déu done, tu el quedaràs sense res. Un salut i penes, que es veig un pes, i va tu sencer a la glòria i el cel. I era el temps de la tardor, i era el temps de la tardor, i es posa a ploure i a cantar, i com sempre en este món,
i com sempre n'estem arrematxet, per dins, per culpa de més de 4. La ribera s'ha inundat, la ribera s'ha inundat i es posa feta un desastre. Arrematxet, per dins i fora, dins i fora. Seguiremos nuestra intervención con una muestra de bailes propios de las tierras alicantinas, muy próximas a Campello, nuestro pueblo. En esta segunda parte hemos cambiado de indumentaria. Si bien en la primera parte la ropa que hemos utilizado era de finales del siglo XVIII, la que ahora utilizaremos será característica de finales del siglo XIX, siendo esta una ropa mucho más austera y sobria. Además del fandango de Xixona, que ya hemos interpretado, ahora os ofrecemos una jota, que se conoce con el nombre de la Gulleta, del pueblo de la Torre de les Masanes, una malagueña del pueblo de Xixona y otra jota del pueblo de Sella. Como podéis comprobar, el carácter de estos bailes es marcadamente popular. Sin más, os dejo con la Gulleta.
el grupo de danzas Salpasa del Campello y la rondalla Lagredols de la Safor, agradecemos al municipio de La Zarza y en especial al grupo de coros y danzas Tierra Blanca todo su esfuerzo y la buena acogida con que hemos sido recibidos. Gracias por dejarnos disfrutar de vuestras tierras extremeñas y de la buena gente que habita en ellas. De todos quedará un grato recuerdo en nuestros corazones. Muy buenas noches.